soy Violeta, Project Manager de Campus Party Colombia, y les damos la bienvenida. Reiniciemos juntos el planeta. Yo, Reboot the World. Desde Colombia, Brian, Reboot the World. Olá, eu sou a Cal, and I reboot the world. Sejam bem-vindos. Jorge, Reboot the World. Bem-vindos. Meu nome é Alexandre Case Monstro e eu reinicio o mundo. Venha você também reiniciar o mundo. Participe. Hola a todos, mi nombre es Duber Sánchez y desde Ibagué, Colombia, yo Reboot the World. Adriana Molano, Reboot the World. Oscar Soto F, Reboot the World. Nosotros somos Juan Diego y Julián. Y nosotros, Reboot the World.
Día a día, estamos aprendiendo a conectarnos de corazón, a superar cualquier barrera y a descubrir que las fronteras son invisibles, porque cada instante que pasa es un segundo menos para estar de nuevo juntos. Nos estamos preparando para que cuando nos visites, ya sea por vacaciones, negocios o por inversión, estés más seguro. En Bogotá, nos vemos. Campuseros, estamos de vuelta. Teníamos micrófono cerrado, pero estamos aquí con toda la energía en este escenario Green Deal de Campus Party edición digital, transmitiendo desde Colombia y desde Bogotá y Valledupar. Estamos en este momento conectados con el equipo de área andina, liderado por el decano de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. Él es Cristian Julián Díaz Álvarez, quien en este espacio nos va a compartir qué pasó con algunas ideas que ustedes compartieron, otras que ellos tuvieron sobre el futuro de las ciudades, de la infraestructura y en general de cómo repensar esas decisiones que vamos a tomar en torno a la sostenibilidad. Este es el espacio de cierre del tanque de pensamiento, cómo suplir las necesidades de las ciudades de América Latina. Bienvenido a Cristian y a Hernando del equipo de Área Andina. ¿Cómo les fue? ¿Cómo está Valledupar? ¿Volvió la luz? Hola Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Pues la luz no volvió, tuvimos que desplazarnos a otra parte de la ciudad. Bueno, pero para ya poder tener conexión de internet. Listo, conectadísimos todos. Tenemos también a Hernando de Área Andina, profesor, obviamente ustedes muy conectados con todo el tema de la sostenibilidad desde las ciencias ambientales y un conocimiento profundo al respecto. Pero bueno, decano, arranquemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensaron? ¿Qué identificaron? La tarima es suya. Bueno, muy amable Adriana, y agradecer también el espacio y a los campuseros que alimentaron el formulario Google que compartimos. Fue un trabajo muy arduo estas 2 horas tratando de sistematizar algunas ideas que pues me voy a permitir compartirles, de tal forma que quisiera también que nos realimentaran a través del chat si de pronto percibimos de una manera errada los comentarios. Y naturalmente esto sigue abierto, el tanque de pensamiento sigue abierto. Buscamos es que esto sea un proyecto de largo plazo y que las formulaciones que se hagan, pues, y los involucren ustedes, que sean coinvestigadores. Entonces voy a compartir rápidamente la pantalla para efectos de exponer las ideas rectoras de esta sesión de la tarde, en donde pues le hemos puesto el título de Ideas para reiniciar las ciudades, que nos llegaron de propuestas. Primero, pensar de pronto en la inclusión de la naturaleza en los entornos urbanos, no como pequeños parches, sino como una real parte de eje rector
de ordenamiento territorial. La naturaleza no es solo arbolado, puede ser un cuerpo de agua, como lo que ocurre en otras ciudades del mundo, en donde los ríos urbanos realmente son los que determinan y definen la malla, la grilla urbana. Entonces, esa es una de las grandes ideas que nos han planteado. Hay uno que es muy enfocado a un enfoque malthusiano. Eso es un término un poco muy académico, pero lo pongo en contexto actual, como si fuera algo de Thanos, de este pseudovillano del universo Marvel, en donde dice que la población realmente es parte del problema, y pues hay unas ideas sobre que las ciudades no alberguen tantas personas, porque justamente en estos momentos lo que estamos viendo es que la alta densificación se vuelve un factor detonante para que el virus se expanda, y pues naturalmente hay más contagios. Otro aspecto es la racionalización de los consumos. El tema de esas grandes cifras que mostramos latinoamericanas en horas de la tarde, pues muestran órdenes de magnitud de millones de toneladas agregadas en varios flujos de materiales, y naturalmente lo que están exponiendo algunas de las ideas es, hombre, tengamos una forma de vida más frugal, bajemos un poco a nuestras pretensiones de consumo para que de manera agregada las ciudades también reduzcan esos consumos y por ende los desperdicios. Algo que me parece acá muy importante es que habla uno de los profesores que estuvo vinculado del metabolismo circular, que lo vamos a presentar más adelante, y es cómo lograr que los desechos, desde la lógica de economía circular, puedan volver y reinyectarse a las ciudades, de tal forma que si bien se mantengan los consumos, pues la misma ciudad se autoabastezca. Una de las compañeras que participó en la mañana hablaba de eso justamente. Otro es naturalmente el tema de investigación, desarrollo e innovación en algo que es considerado como un concepto muy abstracto, que es la entropía. Pero más allá de eso, es cómo lidiar con el desorden urbano. Nuestras ciudades son sistemas extremadamente desordenados, y eso realmente dificulta su gestión y realmente dificulta la vida urbana. Y finalmente es pensar más de una manera compleja. Esos son como planteamientos de la academia, pero también desagregamos planteamientos de los campuseros que también participaron en el espacio. Y uno es que nos decían es, por favor, concentren esfuerzos en ver cómo producimos alimentos, pero no unas escalas mínimas, Adriana, no unas escalas mínimas de sostenimiento, sino producir alimentos urbanos para satisfacer la enorme demanda urbana. Estamos hablando que una ciudad como Bogotá puede consumir 4.8 millones de toneladas al año, mientras que Ciudad de México puede estar en el orden de 9.5 millones de toneladas. Entonces, para producir esa cantidad de alimentos, realmente hay que rediseñar la ciudad y tener sistemas de abastecimiento urbano tecnificados para suplir necesidades. Otro aspecto que comentan los campuseros es, señores, las ciudades son extremadamente vulnerables al abastecimiento energético. Les doy toda la razón. Hoy hemos sufrido mucho por temas de energía acá en Valledupar, y realmente en el caso de Valledupar llamo la atención de que es un desperdicio total de energía no tener sistemas de paneles solares para autoabastecimiento en los hogares. Esta ciudad diariamente alcanza los 38 grados centígrados. Acá hay una foto de Valledupar muy hermosa, pero es una ciudad extremadamente caliente en donde la radiación se desaprovecha porque no hay paneles solares. La otra es rediseñar la ciudad, y hay un campusero que plantea una idea de concentrar investigaciones de hacer ciudades subterráneas de baja afectación del entorno, no afectan el paisaje, y tendríamos que verificar cómo la sociedad logra vivir subterráneamente. Eso ya lo están haciendo en Europa en los grandes inviernos. Parte de ciudades en Canadá tienen partes urbanas de concentración de la comunidad subterránea, y ahí hay unas posibilidades que me encantan para atender desde los programas de la universidad. Y hay otro comentario de atender e incentivar la ruralización. Es una palabra enredada, pero es que las personas también tengan incentivos para volver al campo. El futuro no solo en la ciudad, y de pronto utilizar una palabra de un parque temático en Colombia, del eje cafetero, que dice que sin el campo no hay ciudad. Y esta es una opción que están planteando. Aquí rápidamente les comento el tema de volver circular el metabolismo,
pues implica realmente un análisis sistémico de la ciudad. Este es nuestro diagrama de acá. ¿Cómo podemos reutilizar los alimentos perecederos, los alimentos caducos? ¿Cómo yo utilizo las basuras? Puedo incinerarlas, puedo generar energía, no enterrarlas, es un desperdicio. Yo cómo puedo recircular agua. Yo cómo puedo hacer que la máquina de la ciudad, la máquina térmica compleja, realmente se realimente de sus propios desechos. Hay que pensar en eso. Y finalmente hay un concepto, me pareció interesante, de uno de los profesores de la facultad que habla de áreas de depósito de entropía. Y es como zonas donde en la ciudad donde poder acumular desorden, es decir, los residuos, los vertimientos, pero que la gente que está a su lado no se afecte. El caso de Bogotá, el de Relleno Santa Doña Juana, es una evidencia de la dificultad de contener estos depósitos de desorden y la población termina ubicándose en los alrededores. Lo que se está planteando es tener unos mecanismos, unas grandes cercas vivas, naturaleza que envuelva a estas zonas para que no se afecte la población y también ayudar al tema paisaje urbano. Finalmente, aquí quiero darles una reflexión para abrir la discusión. Ariana y el profesor Hernando y el profesor Nancy que están en el panel hay un tema de politización en la lógica urbana. Tenemos problemas de información que se denomina técnicamente asimetría. La información no está tan clara y por lo tanto es difícil hacer la analítica de datos. La ciudad tiene diversos imaginarios, por lo tanto confluir un solo ideal va a ser difícil. Tenemos que respetar las diferentes visiones del mundo urbano. La otra naturalmente es su diversidad. Y por otro lado, me duele decirlo, pero lo comentaron los campuseros en el formulario, es que pues la ingeniería, que es la facultad que yo lidero en Área Andina, tiene que ser menos técnica, más social y volverse, como Área Andina lo menciona, mucho más humanista para ese fin. Finalmente, estos son los programas sobre los cuales vemos que hay potencialidad de desarrollar proyectos en lo que los campuseros nos exponen: ingeniería ambiental, civil, geológica, industrial, minas, sistemas y la maestría en gestión ambiental, de la cual hace parte el profesor Hernando. Esto es, digamos, la síntesis de este resumen que hemos logrado hacer en 2 horas y media, todos los aportes que gentilmente nos han brindado los campuseros para pensar una ciudad distinta. Retomando lo que Hernando decía, de pronto no es tanto repensarnos, es rediseñarnos, pero otras visiones. Entonces, el profe Hernando es una tarea que hice rápidamente. Espero haber logrado recoger con total claridad las grandes ideas que nos han planteado tanto profesores que estuvieron vinculados, personas de la vida civil y otros, tanto de diferentes personas que han participado en el Campus Party de hoy. Esa es la síntesis sobre la cual iniciaríamos discusión, naturalmente. Cristian, muy bien, muchísimas gracias. Me parece interesante esa síntesis, le agradezco muchísimo. Yo le agregaría un elemento a esa reflexión y es el pensar las ciudades en relación con la región, que ese es otro de los impactos significativos que tiene el tema de la sostenibilidad de la ciudad. El caso que usted señalaba, Bogotá, por ejemplo, donde tenemos unos problemas de residuos sólidos, tenemos unos problemas también de sistemas de alcantarillado en algunas zonas de la ciudad, y es precisamente fruto de las migraciones que responden a un fenómeno de violencia en el país, que han ido llegando a la ciudad y que la ciudad ha tenido problemas de planeación y que hasta ahora, con las últimas administraciones que hemos empezado a entender que es necesario pensar la ciudad en el marco de un concepto mucho más macro, que es el concepto de región, y región implica que las ciudades estén en diálogo con la provincia y estén en diálogo con el sector rural. Hernando, lo que tú planteas me parece realmente interesante, pero no sé hasta qué punto sea una trampa. Me lo digo porque, y no sé si hay campuseros de Ciudad de México, o de Buenos Aires, o de Lima, Callao, en donde que viven la expresión de la metropolización de la ciudad. No sé si tu planteamiento va más allá, es un diálogo, pero manteniendo distancias y unos límites.
porque lo que hemos visto en Latinoamérica es que cuando la ciudad empieza a metropolizarse, es decir, a abarcar varios de municipios del conurbano que rodean la ciudad, termina casi que como un efecto MEVA, creciendo sin control y perdiendo límites administrativos, uno, y dos, es aumentando la gran huella ecológica que tiene como agregado urbano. Entonces, no sé si tu planteamiento más es allá, es sí el diálogo, no metropolización, o sí metropolización en un diálogo abierto. También le invito a los campuseros, los que estén involucrados, a ver si realmente la metropolización puede ser una opción viable, porque en Latinoamérica lo que está convirtiendo es en condiciones totalmente malsanas, por así decirlo, para muchos habitantes, principalmente los que quedan en la periferia, los que pagan el precio de la existencia urbana, y pues, un pequeño núcleo urbano es el que realmente mantiene una buena calidad de vida, y termina usted casi que generando una lógica de estratificación que para nada es conveniente en la inclusión social. ¿Cómo sería eso, Hernando, para efectos de la discusión y de alimentar esta propuesta de tanque de pensamiento? No, Cristian, es que la idea va precisamente en mantener la identidad, si se quiere, de cada una de las ciudades, la ciudad grande como tal, caso Bogotá o caso Medellín con toda el área metropolitana de Medellín, Bucaramanga con toda el área metropolitana de Bucaramanga. Es cuando yo hablo de un diálogo constante, es mantener obviamente lo que ya tenemos en cada uno de esos centros urbanos, pero hay algunos, esta mañana o esta tarde, cuando en la primera intervención yo decía, es necesario entender cuáles son esos puntos de conexión o esos puntos de interacción, cuáles son las fibras que hay por medio de cada uno de esos puntos de conexión que hacen viva la región como tal. Hay que mantenerlas como tal, sin perder, insisto, la planeación que tiene cada uno de sus territorios, es buscar un desarrollo sostenible de una manera armónica, ¿sí? Pero desafortunadamente la experiencia en muchas de las regiones del país es que las ciudades tienden a crecer, y hablar de metropolizar significa simplemente que la ciudad se amplía, y pueblo grande coge al pueblo pequeño, pero no es por esa línea donde yo lo planteo. Yo lo planteo en un comercio, por ejemplo, regularizado, en un comercio justo entre las dos, entre la ciudad capital, por ejemplo, y las ciudades intermedias o los municipios cercanos, el tema del manejo del recurso hídrico. Usted sabe, por ejemplo, el caso de Bogotá, el manejo del recurso hídrico con relación a la provincia norte, que se me escapa toda la zona de Cajicá, Chía, Cota, hacia arriba, todas estas zonas donde tenemos, que son los municipios que proveen de agua a Bogotá, pero que a su vez después tienen que comprarle parte del agua para el abastecimiento de ellos a la ciudad de Bogotá. O sea, hay unas relaciones con el tema de los recursos naturales que a veces resulta injusta o a veces resulta poco comprensible por los ciudadanos. Hay un crecimiento, por ejemplo, en esos municipios cercanos a las grandes ciudades en el sector industrial, por ejemplo, y ese sector industrial abastece la economía o fortalece la economía de las ciudades grandes. Por tanto, esa relación tiene que ser sostenible en cuanto al manejo de los recursos, en cuanto a las economías, tanto de las ciudades grandes como de las ciudades pequeñas, y en cuanto al desarrollo social. Mire, casos nuevamente Bogotá, por ejemplo, cuando hizo la migración, gran parte de las industrias que se fueron hacia el norte de la ciudad, eso llevó consigo una migración de muchas de esos empleados, de esas empresas, de esas industrias, hacia las cabeceras o hacia las zonas rurales de los municipios que hacían parte de esa zona que ahora se está tratando de llamar metropolitana de Bogotá. Tocancipá, Cajicá, Chía, fue una zona que empezó a crecer, todo el sector de la construcción se disparó. Muchas áreas que eran para el sector agrícola ahora son zonas urbanizadas, ¿sí? Y eso implica una demanda de recursos, eso implica más consumo, eso implica más generación de residuos, que los municipios en su proceso de planeación no estaban preparados para eso,
¿sí? Pero Bogotá, ¿qué hizo? Necesitamos nosotros liberar un poco también el tema de contaminación del aire, mejorar el tema de la movilidad. Entonces la solución es vamos a que se puedan desplazar estas industrias hacia las periferias o hacia otros municipios de la ciudad, garantizando un poco la cercanía, pero es como tener el problema nosotros y pasárselo a otros municipios que dentro de su proceso de planeación eso no estaba. Ahí es donde tiene que estar un diálogo de desarrollo, cada uno en su puesto, pero manteniendo obviamente estrategias de sostenibilidad. Hernando, había una pregunta que quedó en las horas de la tarde y es que si los grandes centros urbanos realmente tienen alternativa para un futuro sostenible. Me explico. Ciudad de México, ubicada en la antigua Tenochtitlan, en el lago de Texcoco, con todos esos problemas que está teniendo, tiene posibilidad de pensarse y tener un futuro sostenible, es decir, una ciudad que realmente tenga sostenibilidad cuando ya tiene una inercia de avasallamiento de la ruralidad tan enorme como el sistema Cutzamala, que provee agua a Ciudad de México de una cuenca muy, muy alejada y que técnicamente desde la ingeniería se bombea agua a 1 kilómetro de altura, es decir, es como si Bogotá trajera el agua del río Magdalena y la pusiera en Bogotá, que ese proyecto existió en los 90, Magdalena 1, me acuerdo. Entonces, es su presión. La otra es Buenos Aires ciudad, ya con ese conurbano, el Gran Buenos Aires hacia Polvorines, toda esta zona de conurbano que está completamente deteriorada desde el punto de vista también social, tiene alternativa. Lima, Callao, cuando usted sale hacia Ica, hacia el norte, también se encuentra con unos cinturones muy grandes de pobreza, en donde realmente uno dice, esta no es la postal urbana que me prometieron para el viaje, no es la del turismo. Entonces, y así usted puede repetir, Sao Paulo, Río de Janeiro, todo esto realmente nos lleva a pensar, a ver si realmente las ciudades grandes, las ciudades capitales, perdieron la batalla, y si es así, nos concentramos hacia las ciudades pequeñas, capitales de provincia, ciudades, digamos, secundarias de departamento o de estado, de región, como denominan en otros países, o realmente sí hay una alternativa, porque uno también tiene que verificar dónde va a concentrar los recursos. Obviamente las ciudades avasallan, concentran, tienen el poder, pero ya estamos viendo en Latinoamérica que ya aparecen otros actores que hablan de tú a tú con los grandes centros urbanos. ¿Cómo sería eso en estos pocos minutos que tenemos para cerrar este tanque temporalmente? Porque el tanque sigue abierto con aquellos que se vincularon para desarrollar ya un trabajo académico más largo, más de conciencia y concentración y obtener proyectos a largo plazo. Yo pienso, Cristian, hay unos temas relevantes que se tienen que atender desde las ciudades. Evidentemente, no podemos decir que en este momento el 100% de las ciudades de América Latina se encuentran ya como clasificadas en el tema de sostenibilidad, pero sí que hay unos buenos ejercicios que se han iniciado en algunas de esas ciudades, entendiendo la magnitud en cuanto a población que tienen, pero han entendido que deben solucionar problemas, por ejemplo, y también lo señalaba usted hace un momento, el tema de abastecimiento energético, temas de movilidad, que es un tema importantísimo en el cual han hecho bastantes esfuerzos las ciudades de mejorar la movilidad, porque entre otras no es solamente mejorar la movilidad por el tema ambiental, sino que también eso trae temas de calidad de vida para las personas, porque disminuye el desplazamiento, porque tiene más tiempo para dedicar a la familia, porque llega un poco menos estresado al trabajo, entre otras. Esos son algunos temas relevantes. Y otro tema importantísimo, que son como los que más se han mencionado en América Latina, el tema de seguridad alimentaria, ¿sí? Son la disponibilidad de alimentos para la cantidad de población que se tiene dentro de los territorios. Esas son como tres grandes tareas que, entre otras, garantizarían calidad de vida en la población, que harían un poco también, como lo mencionaba hace un momento, la relación con la región mucho más expedita, mucho más sostenible, porque entendemos en ese diálogo cuáles son
cuáles son los aportes que yo le puedo como ciudad entregar a estos territorios y cuáles son los beneficios que esos territorios me pueden brindar a mí como ciudad. Y es tratar de buscar entre las ciudades y los municipios esa integralidad y ese beneficio mutuo para el mejoramiento precisamente de las condiciones. El desarrollo tecnológico es otro elemento fundamental para hablar de sostenibilidad, ¿sí? El alcance, la innovación, la creatividad como tal. Y dentro de la creatividad entran muchos aspectos, tema social, tema de desarrollo de comunicaciones, por ejemplo, el Internet de las cosas, que esos son situaciones que hacen disminuir de alguna manera las dependencias de las ciudades, el consumo de las ciudades, que es el tema que usted ha mencionado bastante, conocer qué consume la ciudad, qué produce la ciudad y en qué condiciones las produce, y asimismo también saber en qué condiciones se está consumiendo, cuáles son esas variables de consumo que tienen las ciudades, cómo se transforman esos elementos que se consumen dentro de la ciudad y finalmente en qué condiciones se entregan los residuos, y de igual manera cómo se incorporan esos residuos dentro de la misma dinámica de la ciudad. Yo creería que esos son algunos elementos que pueden dar visos de una sostenibilidad dentro de las ciudades. Obviamente, a eso habrá que agregarle la gestión per se de cada uno de esos elementos que están allí, porque no es suficiente con conocerlos, no es suficiente con integrarlos, sino gestionar cada uno de esos elementos. Por ejemplo, un tema fundamental en temas de gestión es el del recurso hídrico, dado todo el tema de escasez, dado el tema de cambio climático, el tema de contaminación de las fuentes, la misma disponibilidad del recurso como tal, y otro elemento importantísimo que surge también a propósito del tema de la pandemia, la gestión de los residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos como generador de una economía doméstica un poco más estable, la generación de los residuos sólidos como generador de calidad del medio ambiente también, la generación de los residuos sólidos como generador de energía. La gestión como tal de cada uno de esos elementos es los que van a mover esas fibras al interior de las ciudades para hacerlas verdaderamente sostenibles. Y un elemento final, el tema de la cultura ciudadana, porque no funciona, la ciudad no es sostenible si se hacen todos los pasos, y habrán otros adicionales, pero hay un desarrollo fuerte en el tema de cultura ciudadana. Un sentido de responsabilidad por la ciudad, un sentido de conocimiento de su hábitat, de su propia zona donde se desenvuelve en su trabajo, su familia, sus actividades sociales como tal, compromiso y responsabilidad con la ciudad. Creo que esta ha sido en algunas zonas, por ejemplo, no tanto en Bucaramanga, pero sí, por ejemplo, en Florida Blanca, con relación a Bucaramanga. Sí, Florida Blanca tiene un desarrollo mucho más avanzado en tema de vías, tiene un desarrollo en tema de educación, en tema de tecnología frente a la misma Bucaramanga como tal. Y hay un compromiso muy grande de sus habitantes frente a esa zona. Hernando, ¿podríamos pensar dentro de la lógica de este tanque de pensamiento que las ciudades pueden ser recicladas? Porque tú hablas justamente de estos fenómenos de ciertos municipios rápidamente que se asocian a la urbe vieja y terminan siendo más bellos, por así decirlo, mucho más con un diseño urbanístico mucho más refinado. Uno podría pensar en que la ciudad puede ser reciclada, recuperar entornos derruidos, guetos, volverlos otra cosa, de tal forma que la ciudad no siga creciendo, sino que ella misma vaya mutando en el tiempo, revitalizándose sin explayarse en lo horizontal, sin consumir lo rural, mejor dicho. Sé que Adriana nos ha dado un tiempo corto por la agenda, pero en un minuto para poder contestar eso, y ya le paso a Adriana para que vaya haciendo el cierre correspondiente de esta agenda. Yo creo que sí, Cristian, yo creo que la palabra reciclar cabe, sin embargo, tal vez la que más me gusta en ese momento sería más el de reactivarse un poco las ciudades como tal. Es que precisamente yo decía esta tarde, la pandemia nos ha permitido a nosotros mirar qué estamos haciendo bien y hacerlo mejor, mirar qué estamos haciendo mal y fortalecerlo y generar cosas positivas al interior de la ciudad. Entonces, la tarea allí sería una reactivación de la ciudad como tal, ¿sí? Es como un relanzamiento nuevamente de las ciudades.
pero no lo pueden hacer solas, porque la ciudad no puede funcionar como una isla, la ciudad está en una red, y aquí hay una experiencia que en este momento no recuerdo bien en qué estado se encuentra, pero supongo que ustedes sí la conocen un poquito más, Cristian, la experiencia que en su momento se lanzó en toda la zona norte de Colombia, el famoso Diamante Caribe, ¿cierto? Donde buscaron cuáles eran las potencialidades que tenían cada uno de los departamentos que hacen parte de esta zona, y encontraron, por ejemplo, unos aliados estratégicos que no son Caribe, pero que están al nororiente del país y que manejan buena parte de la economía y el desarrollo del país, y por tanto había que generar una serie de redes entre ellos, manejo de vías, conectividad, bueno, una cantidad de elementos que eran los que hacían que esa región, y creo que en eso están trabajando todavía, fuera una región sostenible. Yo decía hace un momento, ¿cuáles son los aportes de cada uno? ¿Cuál es la potencialidad de cada uno? Y cómo esa potencialidad que usted tiene me puede ayudar a fortalecer la mía y viceversa, ¿sí? Pero eso implica que haya una reactivación permanente al interior de cada una de las ciudades. Algunos autores hablan de unos distritos, ¿sí? De esos distritos, cómo van creciendo, cómo se van reciclando, por decirlo, como utilizando el concepto que usted está acuñando, pero ese repensarse o ese reacuñarse, ese reciclarse, tiene que estar pensando también en la relación con el entorno. Bueno, profesor Hernando y Adriana, digamos, dentro de los tiempos establecidos, vamos cerrando esta sucinto tanque de pensamiento, no sin antes agradecerle a los campuseros que nos brindaron esas ideas que están construyendo, como tú puedes ver, un discurso que es típico en la academia, pero que tarde que temprano termina siendo un instrumento de política pública. Obviamente uno esperaría que desde la ingeniería ariana estuviéramos aquí dibujando ecuaciones, las hay detrás del discurso, pero no era el momento, como tú muy bien nos advertiste, porque si no aburriríamos a todo el mundo, y espero pues que la discusión haya sido de interés para los que estuvieron conectados, pero créeme que para nosotros como academia, los aportes que nos brindaron realmente son extremadamente valiosos, y de aquí espero en unos pocos años entregar productos muy confiables de investigación de largo plazo, y en el corto plazo unos lineamientos de política de rápido uso para reiniciar rápidamente las ciudades al menor costo posible. Dios mío, pero esto suena a palabras mayores y a retos enormes que se están comprometiendo desde ya en este Campus Party global que estamos teniendo en digital. 30 países del mundo conectados, compartiendo ideas, y yo me voy a sumar, ya que ustedes pusieron palabras como el reactivar, reconstruir, reinventar, yo voy a sumarme con la recrear. Además, en dos acepciones, una que lleva un guioncito en medio y que nos invita justamente a cómo construimos ese futuro pensando desde estos principios de sostenibilidad, pero también me encanta la que va sin guioncito en medio, recrear desde el sentido de pensar en el bienestar, en cómo realmente sumamos para los humanos, para las personas, cómo construimos unas ciudades más resilientes, mucho más integradoras, mucho más vivibles, y por supuesto prestamos atención a todas las complejidades que hay detrás del desarrollo de estas mega infraestructuras que son nuestras ciudades en América Latina. Señores profesores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. A todos los campuseros, gracias por sus valiosas ideas en este tanque de pensamiento. Repito, así como nos están haciendo la invitación desde Área Andina, sigan sumando sus ideas, porque además de lo que se trata no es solo de tener las buenas ideas, sino de empezar a aterrizarlas y ponerle la matemática y todas las ecuaciones de atrás, porque las STEM, todas las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas, más H, de las humanidades y las ciencias sociales, son las que seguramente van a dar los pilares para transformar el mundo. Así que nos seguimos viendo en Campus Party. Ustedes no se desconecten. Continuamos con toda nuestra agenda de contenidos en los 7 escenarios que tenemos en paralelo. Muchas gracias.
Llegó el momento de unirnos. Se abre paso a la imaginación. Vibramos juntos del mismo ritmo. Nos envuelve a todos la misma canción. Día a día, estamos aprendiendo a conectarnos de corazón, a superar cualquier barrera y a descubrir que las fronteras son invisibles, porque cada instante que pasa es un segundo menos para estar de nuevo juntos. Nos estamos preparando para que cuando nos visites, ya sea por vacaciones, negocios o por inversión, estés más seguro. En Bogotá, nos vemos.